Bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, seguimos con la ponencia del profesor Gonzalo Ramírez Cleves, quien nos saluda desde la República de Colombia. El doctor Gonzalo Ramírez es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia y del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta de la misma universidad. Además, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha sido profesor invitado en la University College of London, París 10, Naterre y Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras universidades. El tema que abordará el profesor Gonzalo Ramírez es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Estimado profesor, bienvenido, muy buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches a todas y todos. Es para mí un placer estar aquí esta noche. A todos los participantes en este diplomado, Universidad de Guanajuato, a Latin Juris, pues gracias por la invitación a este evento. Veo que hay 119 participantes y veo que también los ponentes que me precedieron son muy interesantes. No pudo ir al profesor sino hasta el final, pero importante, ¿no? El derecho a la dignidad de la persona humana en perspectiva comparada. Yo creo que estos eventos son importantes también en el sentido en que, claro, la virtualidad nos ha dado la posibilidad de intercambiar ciertas ideas con colegas de todas partes de Latinoamérica y el mundo. Estamos en una situación bien difícil de pandemia, con muchos, podríamos decir, momentos difíciles para muchas personas. Entonces estos cursos ayudan un poco a volver otra vez como a pensar en la academia y intercambiar ideas. Voy a hablar de la personería jurídica como un derecho básico, un derecho fundamental, el derecho a obtener una personalidad jurídica. Hay a veces ustedes, digamos, que son, bueno, entiendo que son fiscales, que son abogados, que son jueces, que son académicos, profesores, bueno, un conglomerado de personas se preguntarán si cuando uno estudia derecho, digamos, cuando habla de la personería jurídica o la personalidad, si el derecho a la personalidad jurídica, de pronto se le cruzan los cables, como decimos acá en Colombia, me imagino que en Ecuador también, México, y es como que decir, ¿esto es derecho civil o es derecho constitucional o de qué se trata, no? Porque uno estudia la personería jurídica, la personería, derecho, digamos, a tener en civil, ¿no? En derecho civil, el derecho de las personas al nombre, al domicilio, a la red, ¿no? A tener, digamos, una serie de facultades, podríamos decir, de tipo patrimonial, ¿no? Recuerden ustedes, pues, que hasta el siglo acá en Colombia, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, la mujer todavía dependía del hombre en su capacidad jurídica, digamos, contractual, jurídica, patrimonial. Entonces, uno dice, respecto a esto, el derecho a tener una personalidad jurídica, pues todavía hay una serie de elementos, ¿no? Dentro del derecho civil que se conjugan con el derecho constitucional sobre este derecho. Entonces voy a compartirles una presentación breve que hice para organizar un poco el discurso. Me dicen si la ven. Sí, o la están vemos. viendo mi WhatsApp o que están viendo. Bueno, ¿quién está ahí organizando? ¿Damián? Sí, sí, profesor, la vemos. Bueno, Damián, listo. El derecho a la personalidad jurídica, ¿no? Entonces, esto vamos a organizar tres partes. Una primera, la definición del concepto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Y vamos a hablar, ustedes ya están familiarizados con esto, ¿no? Marco de regulación universal, interamericano y constitucional. Entonces, con los que son expertos y más en Ecuador, yo he visto, digamos, como
también en México con la reforma del 2011, que se habla, digamos, del control de convencionalidad y toda la idea del bloque de constitucionalidad, al menos en Ecuador y en Colombia utilizamos esa expresión, pero también en México yo creo que la están utilizando, eh, y en Argentina. La idea de que existen una serie, digamos, de normas que pueden ser del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte de la Constitución. Y al hacer parte de la Constitución, pues también son normas, podríamos decir, a pesar de su, eh, digamos, rango eh, internacional o jerarquía internacional, son en sí normas constitucionales. Porque pues normalmente podríamos decir, las normas constitucionales que hacen alusión a los tratados internacionales sobre derechos humanos como parte de la Constitución, la integran, digamos, esas normas a la Constitución. Con lo cual nuestras constituciones, cuando uno enseña derecho constitucional, por ejemplo, la Constitución colombiana, que son 380 artículos, y la Constitución ecuatoriana, que son más de 400, pues tiene que pensar que además de esos artículos, que ya son bastantes, pues tiene que tener en cuenta todos los artículos que pueden ser del derecho internacional de los derechos humanos, incluso el DIH, ¿no? E incluso también en el caso colombiano los convenios internacionales del trabajo, porque tenemos una norma que establece que los convenios de la OIT hacen parte, digamos, de la legislación interna. Entonces, se habla de legislación o, digamos, el ámbito universal, cuando se trata de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, sería el ámbito universal. Luego está el regional, que ese lo conocimos un poquito más, y vamos a hablar de él, pues que está la Carta Americana de Derechos y está la Convención Interamericana de Derechos Humanos principalmente, pero también tenemos, digamos, el Pacto de San Salvador y otras normas, ¿no? Que tienen que ver contra la eliminación de todas formas de discriminación, contra la mujer, Belén do Pará, bueno, de la tortura, bueno, hay una serie, digamos, de normatividad de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos que uno tiene que saber, es decir, que esto ya como operador jurídico, fiscal, juez, profesor, pues tiene que tener, digamos, un poco la idea de que nuestro derecho, el que sea, pero sobre todo el derecho constitucional cambió y internacionalizó, ¿no? Entonces, esto se habla de la internacionalización del derecho eh, del derecho constitucional, o la constitucionalización del derecho internacional en este diálogo entre jurisdicciones. Entonces vamos a hablar de eso en primer lugar. Upa, se me fue la presentación. Vamos a hablar de eso en primer lugar. Ahora sí la ven otra vez. Sí, sí, se ve muy bien, profesor. Bueno, usted a mí cualquier cosa me dice, porque imagínese. Segundo, es decir, porque tampoco soy tan experto en esto. En segundo, vamos a hablar de unas sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema de la personalidad jurídica, o el reconocimiento de la personalidad jurídica, y algunas de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Porque pues yo soy colombiano y pues vamos a hablar de Colombia, un poquito lo que conozco. Entonces, vamos a ver con el problema de las definiciones. Tal vez, digamos, el profesor eh, que me precedió también habló, digamos, de la dificultad de definir qué es dignidad de la persona humana, ¿no? Es un ámbito, digamos, que siempre es difícil de definir, porque pues que es una persona, digamos que es dignidad, ¿no? Y se empieza por la definición kantiana de que el hombre es un fin en sí mismo, bueno, eh, o el derecho mismo de la vida, o el derecho, digamos, a la integridad personal. Esto uno piensa que es fácil de definir, pero en realidad no es tan fácil. Uno puede digamos, decir, mira, el derecho a la vida, pues es lo que diga la ley o la constitución, ¿no? En el caso del ser humano es cuando se desprende del vientre materno y respire tan solo un segundo, ¿no? Y luego, pues, el caso, cuando deja de ser, el derecho a la vida se acaba, digamos, cuando muere, y hay un término exacto, ¿no? Pero en todo caso, pueden haber discusiones, dicen, no, la vida comienza dentro desde la concepción, y hay unas discusiones sobre el aborto. Incluso ¿no? Lo que nos estaba hablando el profesor también, que habló de derecho a la vida, el profesor
que me precedió, pues también la eutanasia y bueno, todo lo que tiene el profesor David Cordero. Pero el caso de la personalidad jurídica, uno pues también tiene dificultades en su definición, ¿no? Y uno podría decir, mire, el reconocimiento de la personalidad jurídica se podría definir como los derechos inherentes a cualquier ser humano que le deben ser reconocidos a todos los efectos en todas partes, ¿no? Eso podría ser una definición muy general. Derechos inherentes a cualquier ser humano que le deben ser reconocidos a todos los efectos en todas partes. Eso puede llegar a ser muy, cuando si usted lo dice así, ¿no? Entonces, pues, muy convincente y como muy filosófico. Pero a la hora de la verdad es muy general y muy difícil. Es decir, porque primero, ¿cuáles son los derechos inherentes, ¿no? Al ser humano? Usted podría decir ahora, ¿no? La vida, la integridad personal, el derecho a tener nombre, no sé, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, ¿no? Y así seguir. Incluso ahora podemos decir, no, un derecho inherente al ser humano puede ser tener internet, porque si no tiene internet no se puede desarrollar, no se puede educar, no puede hacer un registro, no puede hacer un trámite. Entonces esto es muy abierto. Y luego otra discusión que se puede dar es ¿por qué solo ser humano? Si el derecho a la personalidad jurídica también se ha reconocido, digamos, a personas jurídicas, ¿no? Las fundaciones, las asociaciones. Entonces esto deja alguna dificultad. Pero como estamos hablando de derechos fundamentales de la persona, pronto podría decirse, tenerse en cuenta, digamos, este Pero ahora antropocentrismo. está trabajando en la casa es por aquí, Ahora, que es alguien muy está bueno. hablando, Es soy psicológico yo, que sí, pero es se Priscila especializa, digamos, en López. la Un parte ratito ya Priscila, solucionamos parte, esto. digamos, del conflicto emocional, no tanto lo cognitivo. bueno, Listo. doña Priscila, por esta ya Estaba Mauri que me ayuda en la clase. y Mauri. Ok. Bueno, entonces, cualquier definición de derecho fundamental, usted cuando la tenga ahí, pues tiene que discutirla, podríamos decir, tiene que problematizarla. Una segunda definición puede decir que mire, se le otorga un reconocimiento formal a la persona por el mero hecho de existir, de ser sujeto de derechos y obligaciones, independientemente de su voluntad, circunstancias, condición social, etcétera. No dicen, bueno, me suena bien esa definición, pero otra vez volvemos a la pregunta. ¿Por qué un reconocimiento formal a la persona? ¿Por qué, digamos, la idea de que sea independiente de su voluntad? Bueno, eso tal vez no se discuta porque pues, ¿no? Para decir que los derechos no pueden ser irrenunciables, pero ¿por qué reconocimiento? Bueno, se puede decir, el hecho de ser persona también se puede discutir, pero puede ser una definición plausible, ¿no? Se le otorga un reconocimiento formal a la persona por el mero hecho de existir, de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y ahí empezamos ya a tratar de, digamos, como que a concretar la definición. Es decir, es el derecho que tiene una persona que se le reconozcan derechos, pero que también se le puedan dar, digamos, deberes, obligaciones. Ahora, el problema va a ser cuáles derechos y cuáles obligaciones. Tercero, se otorgan condiciones de igualdad. Esto me parece muy importante y sin distinción de sexo, raza o condición social. Básico. Es decir, lo que estábamos diciendo en el siglo XIX mediados, ¿por qué a las mujeres no se les reconocía el derecho, digamos, a la capacidad jurídica, a la capacidad patrimonial? ¿Por qué en el siglo, digamos, hasta el siglo XIX, mediados y principios, ciertas personas entonces eran tratadas como mercancías y eran tratados como esclavos y no se les reconocía, digamos, su autonomía, su libertad, ¿no? ¿Por qué no? Hay una serie entonces de situaciones y momentos, ¿no? Incluso con los niños y con los migrantes, que es otro problema y una de las preguntas que se hacía, no se le otorgan ciertos derechos y son algunos de los casos que vamos a ver ahora, ¿no? Casos entonces, por ejemplo, donde no se le reconoce la nacionalidad a ciertas personas por el hecho de no tener papeles, ser migrantes, y el no tener nacionalidad, pues se le deja sin ciertos derechos básicos, incluso, pues, digamos, registros o el derecho, digamos, a la educación, a la salud, que son derechos básicos también, o el domicilio. Entonces, ahí es donde empezamos a discutir, es el derecho, digamos, a la idea, digamos, de la personalidad jurídica juega con el derecho a tener derechos, atribuciones, ¿no? Ciertas, pero también ciertos deberes. Podríamos decir que las características, como todo derecho fundamental,
del derecho a la personalidad jurídica, pues es inalienable, no se puede, digamos, enajenar, es imprescriptible, irrenunciable, inembargable, necesario y único. Esto es básico, es decir, yo no puedo decir, mire, renuncio a mi derecho a la personalidad jurídica, no quiero ser no tener derecho, digamos, a tener mis derechos, que sería como la forma de definir este derecho. No quiero tener el nombre, no quiero tener nacionalidad, no quiero tener domicilio, no quiero tener capacidad patrimonial, no quiero tener capacidad jurídica, no. Es un derecho que usted no puede renunciar, es imprescriptible, es inescindible, todo lo que puede ser la idea del derecho. Pero vamos a ver cómo lo define el propio derecho, este derecho tan amplio en su definición, que por ahora hemos dicho, mire, el derecho a la personalidad jurídica significa el derecho de las personas a tener ciertas atribuciones, ciertos derechos, ¿no? Y algunos deberes, podríamos decir. El artículo sexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y igualmente el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define este derecho de una manera también muy amplia. Todo ser humano tiene derecho en todas partes, esto también es importante, ¿no? Lo de condiciones de igualdad, y no es que usted se vaya a un lugar y entonces ya no tenga ese derecho, ¿no? En todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es algo que también debe tenerse en cuenta, que sean condiciones de igualdad y que no pueda ser negado en cualquier momento o en cualquier lugar. El artículo 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue más o menos en 1948 acá en Bogotá, eh, la carta dice que toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte, volvemos, como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Ahí se discute esto, dice, ¿por qué solamente los civiles y no otros derechos? Volvemos a esa tensión entre el derecho civil y el derecho constitucional. ¿Será solamente el derecho, digamos, a tener patrimonio, a tener digamos, a tener un domicilio, a tener un nombre, que son como los elementos del derecho civil? O también serán otros derechos, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho, digamos, a tener la capacidad, digamos, de otros derechos, digamos, que tienen que ver con la posibilidad de la personalidad jurídica, ¿no? El derecho a, por ejemplo, a tener su libre desarrollo de la personalidad, o el derecho, digamos, a poder tener autonomía y libertad, porque sería un derecho también igual que la dignidad de la persona humana, como un derecho que podría ser la base de otros derechos, incluso otros derechos fundamentales, y aún aquellos derechos pues que todavía podríamos decir que no son reconocidos, ¿no? Pero que son situaciones que tienen que ver con la inherencia o del ser humano. Bueno, el artículo tercero dice, este es de la Convención, que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Breve, otra vez, pero no dice qué es, no dice qué significa, no nos define. La definición más amplia, que es la del 17 de la Declaración Americana, puede tener sus problemas con relación a que solo son los derechos civiles. Entonces, algunas constituciones, digamos, yo tomé 3 para ver más o menos qué pasaba. La colombiana dice en el artículo 14 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno, básico, no dice nada más. La Constitución ecuatoriana, bueno, yo busqué, no sé si ustedes me corrijan después, pues no vi una norma específica, ¿no? O sea, ahí está el artículo 66 que tiene como todos los derechos, digamos, que podrían ser de la persona humana, ¿no? Y hablan del derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho, digamos, a vivir. Algunos relacionan el derecho a la personalidad jurídica con el derecho, con el summa cum sai, pero esto puede ser muy amplio, ¿no? Desde mi punto de vista. eh, y, y bueno, entonces pues hay que también empezar, digamos, a limitar qué significa ese derecho para que no se confunda con los otros derechos. Ese artículo 66, como les digo, es muy amplio.
desde el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a la integridad personal, la integridad física, una vida libre de violencia, la prohibición de tortura, bueno, eh, el derecho a opinar, bueno, es que son todos los del 66, digamos, los derechos de la persona. Y el artículo primero de la Constitución de México, tras la reforma constitucional de derechos humanos, dice que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados. Bueno, acá está la idea de bloque, así como la de garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, más o menos. Entonces, ¿cómo podemos definir este derecho tan amplio, ¿no? El derecho a tener una personalidad jurídica. Podríamos decir que este derecho fundamental se puede definir como la posibilidad que tienen las personas naturales, pero también las jurídicas, ¿no? Porque usted cuando pues lógicamente las personas jurídicas han empezado a ser también titulares de derechos y obligaciones y se reconoce la personería jurídica precisamente para eso, para actuar en el mundo jurídico. E incluso a las personas jurídicas, como es en el caso de Colombia, se le puede reconocer ciertos derechos fundamentales, ¿no? El derecho al debido proceso, el derecho al buen nombre, ¿no? Son ciertos derechos fundamentales que se han empezado a reconocer también a las personas jurídicas. Ahora, el derecho a la personalidad jurídica también se ha empezado a debatir, y esto es algo que también pues concierne al caso ecuatoriano y colombiano, pues entidades no humanas, este antropocentrismo, ¿no? De que solamente la persona humana tiene derecho a tener derechos y obligaciones, pues ha empezado a variar. Y esto es un gran giro, podríamos decir, de los derechos fundamentales. Ya no se puede hablar ni siquiera de los derechos humanos, sino los derechos, digamos, fundamentales, porque son entidades no humanas. Entonces ya ustedes han tenido algunos, digamos, con la Constitución ecuatoriana que habla, digamos, de las entidades de la protección de la naturaleza, pues han dado lugar a algunos casos en donde se ha protegido un río. También en Colombia, el caso de la sentencia T622 del 16, que dio lugar al reconocimiento de la personería jurídica, la personalidad jurídica del río Atrato. Es un caso emblemático, ¿no? Un río que está siendo contaminado por minería ilegal y por minería legal incluso, con cianuro, con mercurio, con todas esas sustancias que se utilizan para la minería, donde las personas pues están muriendo a causa, digamos, de esta contaminación, donde sus recursos, digamos, para sobrevivir, bueno, también es que también lo contaminan los mismos habitantes que están allí, porque muchos viven de la minería, pero otros viven de la pesca. Y entonces, pues, no pueden trabajar porque pues, los pescados también están contaminados con estas sustancias. Y entonces, en una sentencia del 2016, empieza a darle reconocimiento le da, digamos, el derecho a la personalidad jurídica al río Atrato, una entidad no humana. Muy parecido a lo que pasó en un caso en Nueva Zelanda, y también un caso en la India, pero más con relación al río, al caso de Nueva Zelanda, esa sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que se ha convertido en una sentencia hito y que dio lugar a que después se reconocieran otros ríos como sujetos de derechos. El río Cauca, también un páramo, ¿no? Entonces eso dio un boom de que se empezaran a reconocer a entidades no humanas la personería jurídica y ser sujetos de derechos. ¿Cuáles derechos? A que se le proteja, a que se le descontamine, ¿no? A que no se le contamine. ¿A través de quiénes? Porque pues el río no puede actuar solo, ¿no? Digamos, pues a través de unos guardianes, ¿no? En lo que se ha dicho con la sentencia del río Atrato, unas personas que se dedican a tutelar ese río, en el caso del río Atrato, pero se pueden haber otras modalidades de protección. También se ha discutido el caso de un oso, acá que está en un zoológico, en Barranquilla, que parece que pues empezaron a interponer acciones como el habeas corpus para liberar al oso, el oso chucho, un oso de anteojos, que seguramente también lo tienen ustedes en Ecuador, eh, un oso andino. Y entonces este caso fue emblemático, finalmente se dijo que no tenía razón de tutela, digamos, de interponer habeas corpus, pero
sí ya empezó a llegar a la Corte Constitucional para ver si los animales pueden ser sujetos de derechos y pueden tener algún tipo de, no sé si llamarlo personalidad jurídica, pero algún tipo de reconocimiento y protección, y pueden llegar a ser sujetos de derechos. ¿No? También en una sentencia que tuvimos acá sobre la tauromaquia, se empezó a discutir esto, pero finalmente la sentencia fue, es decir, si los animales podrían ser, lógicamente lo dice ya la legislación civil, seres sintientes, y por lo tanto son sujetos de derechos. Y ahí cuando se habla de que son sujetos de derechos, pues surge el derecho, podríamos decir, de los derechos, que es el derecho a la personalidad jurídica. Incluso algunos han empezado ya, digamos, ciertas teorías de derechos fundamentales muy de vanguardia han empezado a hablar, mire, que las máquinas, ¿no? En algún momento van a poder tener también un derecho a que se les reconozca ciertos derechos. Pero esto pues parece que es lejano, ¿no? Aunque no sabemos si esto sea más bien cercano. Lo han visto algunas películas seguras de ciencia ficción, que pueda llegar entonces a tener a considerarse una máquina, un robot o lo que sea, como sujetos de derecho. Ahora, volvemos en condiciones de igualdad. Eso es importante, es decir, no se puede discriminar por raza, por género, por condición social, por ideología, digamos, todos los criterios de discriminación, ¿no? Que se utilizan, pues no se puede decir que una persona no tenga derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y al reconocimiento de los atributos y el reconocimiento de los derechos por su nacionalidad, por su género, por su raza, etcétera, por su condición social. Entonces, esto es importante y así los casos también lo han reconocido de contraer derechos y obligaciones y ser reconocidos como sujetos de derechos. Eso podría ser una definición breve de qué es el derecho a la personalidad jurídica. Vamos a pasar ahora a las sentencias de la Corte Interamericana y algunas sentencias de la Corte Constitucional que nos podríamos decir, Corte Constitucional colombiana, que podrían, digamos, ayudarnos un poco allá, podríamos decir, a bajar un poco a la tierra, ¿no? A casos concretos, prácticos, qué significan estos derechos y cómo yo, como operador jurídico, podría utilizar este derecho en casos particulares. Entonces tenemos aquí varios casos de la Corte Interamericana, lógicamente pueden haber más. Uno es Niñas Yani Bosico versus República Dominicana del 2005. Otro es Sayomaxa versus Paraguay del 29 de marzo de 2006. Y otro es Pueblo Saramaca versus Surinam de noviembre de 2007. Pueden haber más, pero hemos escogido estos tres. Fíjense, en el primero son unas niñas, en los otros dos son comunidades y hay que pensar también en esto, es decir, el derecho a la personalidad jurídica puede ser un solo sujeto o puede ser un grupo poblacional, como por ejemplo un grupo indígena. En el caso de los Samoyaxa, Sajo Yamaxa, perdón, de Paraguay y Saramaca, pues se trata de poblaciones, ¿no? De grupos poblacionales que se les reconoce personalidad jurídica. Y esto va a ser importante. Puede ser a un solo sujeto o puede ser a varios. Entonces, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos, capacidad y goce y deberes. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes. Niña Yani Bosico versus República Dominicana, de 8 de septiembre de 2005. Entonces se trata de un caso, saben que República Dominicana, digamos, está ahí al lado de Haití y hay muchos casos entonces de migrantes haitianos que lógicamente pues están allí en República Dominicana y no se les reconoce su nacionalidad a pesar del domicilio porque hay algunas, digamos, reglamentación de pronto ius sanguinis que no obtienen la nacionalidad. Entonces se trata de dos niñas que no obtenían la nacionalidad, no tenían, digamos, esa posibilidad por reglamentación del Estado de República Dominicana se demandó y la Corte Interamericana estableció que se entiende que la nacionalidad es un derecho, digamos, y por lo tanto se relaciona con el derecho
del reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, de esta manera, digamos, otorga el derecho a la personalidad jurídica y establece que una persona patria no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que no ha establecido un vínculo jurídico político con ningún Estado. Entonces, la persona patrias, las personas que no tienen ninguna nacionalidad, pues se les puede negar derechos. Si usted no es nacional, entonces no tiene el derecho, digamos, por ejemplo, a la educación, a la salud, si no está registrado, incluso a conseguir un empleo. Entonces, esta es una idea del derecho internacional también de evitar la patria y buscar entonces la nacionalidad de las personas, que hay una pertenencia de los sujetos con algún Estado, y por lo tanto, en este caso se dijo que el hecho de no reconocerles la nacionalidad a estas niñas, pues violaba el artículo tercero, como hemos visto, de la Convención Interamericana, que es el derecho a tener una personalidad jurídica. Luego está el caso, permíteme un momentico. El de, ¿ahí lo están viendo? Sí. Sí. Bueno, un momentico que... Espera un momentico que... esperen, perdónenme. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Es el caso, segundo caso es el del Paraguay. Y ese caso es el de una comunidad, ¿no? Max versus Paraguay del 29 de marzo de 2006. Entonces, ¿de qué se trata ese caso? Pues eran unas personas, digamos, que han sido eh, también, ¿no? Que no han sido reconocidas para obtener su registro de nacimiento y otros documentos de identificación, ¿no? De esa comunidad. Y lo que se hace es que se le ordena al Estado paraguayo, pues que se le reconozca a estas personas que son indígenas documentos de identificación, ¿no? Porque no tenían documentos de identificación para ser reconocidos, digamos, desde el punto de vista también como paraguayos, por llamarlo de alguna manera, y así obtener ciertos derechos. Entonces, pues vuelve otra vez la Corte a decir que es una violación del el artículo tercero del derecho a tener una pues, personalidad jurídica, sobre todo porque el registro se había demorado de manera desproporcionada, ¿no? Más de no sé, pues 3 años que habían estado sin el reconocimiento de la posibilidad de tener este registro y por lo tanto, pues no tenían también la posibilidad de tener ciertos derechos. Entonces dice la Corte, en este caso interamericana, que es deber del Estado procurar los medios y condiciones jurídicas en general para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación. Esto va a ser importante, ¿no? Cuando se trata de migrantes, cuando se trata de indígenas, cuando personas habitantes de calle, eh, desplazados acá en Colombia, personas en situación de desplazamiento muchas veces carecen de registro, carecen de cédula de ciudadanía, carecen de nacionalidad y esto pues no le da la posibilidad de tener la personalidad jurídica, ¿no? Y de tener ciertos derechos y atribuciones. Eh, la Corte estima que es deber del Estado paraguayo implementar mecanismos que permitan a toda persona obtener el registro de su nacimiento u otros documentos de identificación, resguardando que estos procesos en todos sus niveles sean asequibles jurídica y geográficamente. Entonces, este es otro de los casos. Luego está otro caso emblemático, ¿no? Pueblo Saramaca versus Surinam. Entonces, el pueblo Saramaca es una entidad tribal distinta que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El pueblo Saramaca en este caso carecía de un estatuto jurídico en Surinam y por tanto no era elegible para poder recibir el derecho comunal a la tierra, que es el derecho que quizás los indígenas, las comunidades indígenas pues más valoran, porque sin tierra pues se ven como donde se ubican, ¿no? Es decir, pues en las ciudades o en otro lugar. Vamos pues
evitar perder la identidad, para evitar perder la identidad y con relación a esto, pues su lengua, sus costumbres, se necesita un territorio, ¿no? Se tiene un lugar donde puedan habitar y ejercer, digamos, agruparse. Y este es quizás uno de los derechos más importantes, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Y se relaciona entonces en este caso, pues el derecho a tener la tierra con el derecho a la personalidad jurídica. Entonces, a pesar de haber solicitado que se estableciera o reconociera un título de propiedad, en este caso, sobre sus territorios, el Estado de Surinam no realizó mayores acciones para ellos. Entonces, en este caso, la Corte analiza el derecho a la personalidad jurídica, no desde la perspectiva individual, como les había dicho, sino desde un reconocimiento en pro de los derechos comunales como la propiedad. Y la Corte nota que es necesario el reconocimiento de la personalidad jurídica de los miembros individuales de la comunidad para el goce de otros derechos como el derecho a la vida. Fíjense que hay relación a la personalidad jurídica con otros derechos fundamentales y a la integridad personal. Este es parte del caso. La Corte considera que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica es una de las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de garantizar que estos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones, y esa es como la consecuencia natural del reconocimiento de la personalidad jurídica de este pueblo. Para poder reconocer, digamos, esta capacidad del individuo, se debe reconocer también la capacidad colectiva de la comunidad, una relación entre la comunidad tribal y también los derechos individuales de las personas o de los indígenas que habitan allí. Vamos a tratar de explicar algunos casos de la Corte Constitucional Colombiana. Bueno, acá hay algunos, ¿no? Desde la sentencia T594 del 93, la T, ¿no? Saben ustedes que en Colombia la T significa tutela, que es el mismo recurso de protección que ustedes tienen en Ecuador, y el amparo mexicano. Entonces, cuando ustedes vean la T, significa tutela, y cuando vean la SU, una sentencia de unificación. Pero estas son tutelas que, que ha decidido la Corte y que ha hablado del derecho a la personalidad jurídica, que pues se tiene lógicamente plasmada en la Constitución colombiana, en el artículo 14, que decíamos que dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, la sentencia T977 de 2012 dice que tiene que ver estos casos más que todo con el registro también, con la cédula de ciudadanía, ¿no? La tarjeta de identidad, no sé cómo se llama en Ecuador y en México, pero ese que es el documento que lo identifica, ¿no? Y que usted más o menos, si se le pierde este documento, al menos en Colombia, mejor dicho, usted sabe que perdió su personalidad jurídica, más o menos no puede hacer nada, ¿no? Entonces, no puede hacer un trámite en un banco, no puede hacer una escritura, no puede ni siquiera manejar porque de pronto le piden la cédula, salir a la calle porque de pronto le piden la cédula. Entonces, esto es como lo que usted diría, bueno, tener personalidad jurídica más o menos significa perder este documento. Este documento es tan importante. En otros países como Inglaterra, entiendo que este documento no es tan importante y usted se puede identificar con cualquier documento, no solamente con un único documento, ¿no? Puede ser con la licencia de conducir, con el que sea. Pero acá en nuestros países es tan importante, ¿no? Tener este documento. Entonces, la T977 o la T092 del 15, que se refiere a esto de la cédula de ciudadanía, establece que la cédula de ciudadanía es un documento, digamos, indispensable que identifica a las personas, que permite el ejercicio de sus derechos civiles, que asegura la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Bueno, es un poco lo que dice la sentencia y pues le otorga, digamos, a las personas el derecho a tener una cédula de ciudadanía, pero ¿a qué personas? A los habitantes de calle. Este se trata, digamos, de un caso de una persona habitante de calle
que no tenía cédula de ciudadanía por este hecho y lógicamente se le puede llegar, digamos, a no determinar otros derechos. Esta persona tuteló y estableció pues que se le debería brindar a todos los seres humanos y la posibilidad de individuales como sujetos de derecho, ¿no? El actor era un habitante de calle en proceso de rehabilitación y para acceder a las ayudas, ¿no? En caso, digamos, de, pues, sí, una persona, digamos, que consumía sustancias estupefacientes y bueno, lo que sea, requiere cédula de ciudadanía, la cual extravió tiempo atrás. Trató de solicitarla de manera gratuita, el duplicado, pero al no tenerla, digamos, eh, pero la Registraduría Nacional del Estado Civil se negó a expedirla por no aparecer registrado en el CISBEN. O sea, un caso un poco de esta burocracia. El CISBEN es el sistema, digamos, que nosotros tenemos para ayudar en salud a las personas más pobres, que necesitan, digamos, un sistema subsidiado, gratuito, pero también necesita un trámite para poder llegar a ser registrado en el CISBEN. Entonces, esto era un poco el pez que se muerde la cola. No se le da la cédula de ciudadanía porque no están registrados en el CISBEN, pero no puedes registrarse en el CISBEN si no tienes la cédula de ciudadanía. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, finalmente tutela al habitante de calle esta acción de protección y le reconocen, digamos, su derecho a tener esta cédula de ciudadanía que le da todos estos derechos. Luego Profesor, está tenemos como 5 minutos más o menos. Sí, tranquilo, ya va a terminar. Luego está la sentencia T 977 también de 2012, que es importante, en donde pues se le otorga también el derecho en este caso los hechos son la persona le un derecho de petición solicitando un cambio de nombre por segunda vez, ¿no? Acá se puede, y el primero lo hizo para ajustar su nombre a su identidad religiosa, y el segundo estaba relacionado con la construcción de su nueva identidad de género, ¿no? Como mujer, pero acá solamente se puede cambiar el nombre de una vez. Entonces, como uno por razones religiosas se lo cambió y quería otra vez por razones de orientación sexual, digamos, por razones de género. Y no se lo permitían, pero por el caso de la reasignación sexual, digamos, y la cédula siendo muy importante, tuteló y ganó la tutela. Fíjense estos dos casos tan curiosos, por llamarlo de alguna manera. Luego está esta sentencia T023 de 2016, también habló del derecho, digamos, a la personalidad jurídica y lo trató de definir como, pues, la idea de que todo el hombre, por el solo hecho de ser hombre, aunque esto es una cláusula que Bentham se reiría porque es como una tautología. Los hechos, un desmovilizado, o sea, una persona, digamos, de las FARC o el ELN, ¿no? Un exguerrillero de un grupo al margen de la ley, y durante su pertenencia al grupo se le obligó a sacar una cédula de ciudadanía con un registro de nacimiento falso que no corresponde a su verdadera identidad. Intentó realizar el trámite de sacar su cédula de ciudadanía correspondiente a su identidad, pero su cédula fue bloqueada al advertir un intento de doble titulación y tras 5 años de la registraduría no le ha despedido el documento y tampoco le ha dado respuesta a fondo. Finalmente tuvo que tutelar el desmovilizado para poder obtener su cédula de ciudadanía. Y bueno, acá está también esta sentencia T421 de 2017, también es el accionante, no cuenta con acceso al sistema de seguridad social porque no se le ha pedido el registro de nacimiento extemporáneo que le permitiría afiliarse a una empresa promotora de salud de carácter subsidiado. La registraduría de Barranquilla se ha negado a elaborar el registro civil por no tener apostillados los documentos requeridos para proceder con su solicitud y solicita que la permita subsanar la carencia. Entonces, otra vez una burocracia, unos documentos, finalmente la Corte le otorga la posibilidad del registro y define que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos, sino que comprende además la posibilidad de que todo ser humano posea por el simple hecho de existir determinados atributos, como la esencia. Y luego la última, ya para terminar, que les he hablado, que es la sentencia T622 del 16, que ya un giro copernicano, por llamarlo de alguna manera,
y que empieza a hablar del derecho a la personalidad jurídica, digamos, de un sujeto no humano. El río Atrato, un río que queda, digamos, en, en varios departamentos, bueno, sobre todo el Chocó, y este río, digamos, es muy importante, uno de los más caudalosos de Colombia. Finalmente está muy contaminado por minería ilegal, y tratan de hacer una acción popular, pero finalmente los grupos que tratan de tutelar o una acción de protección se van por la acción de tutela, y la Corte no solamente reconoce, digamos, el derecho de los habitantes ribereños, sino el derecho del río a ser protegido, incluso protegido por los mismos ribereños, que pueden llegar a ser las personas que contaminan si se dedican a la minería ilegal o a la minería legal. Y de esa manera empieza a hablar de personería jurídica o personalidad jurídica de un sujeto, un humano, en este caso un río, ¿no? Implica y dice que declara al río Atrato como sujeto de derechos, tiene personería jurídica que implica su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración. Yo creo que nos quedaríamos ahí, ¿no? Podríamos decir las conclusiones, que el derecho a la personalidad jurídica es difícil de definir, pero podríamos decir que significa, digamos, aquel derecho que le permite contraer derechos y obligaciones, ¿no? Que tiene que ser en condiciones de igualdad, principalmente, que no es inescindible ni tampoco se puede llegar a la prescripción, todo, digamos, estas características. Primera conclusión. La segunda conclusión, podríamos decir que este derecho no solamente es para personas individuales, sino también grupos poblacionales, eventualmente discriminados como mujeres, como indígenas, desplazados o personas en situación de desplazamiento, migrantes, ¿no? Pensarlo en términos también. Y luego que no solamente es a las personas, como tercera conclusión, naturales, para llamarla de alguna manera, sino también a personas jurídicas y también incluso a sujetos no humanos, como se ha empezado a hablar ahora. Yo creo que ahí lo dejamos para las preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, estimado doctor. Por aquí, Marga Poma dice, cualquier persona que no sea natural sería persona jurídica. Dice, ¿qué tipos de sujetos de derechos existen en la actualidad? Bueno, es una pregunta muy buena porque podríamos decir, eso ha venido cambiando, ¿no? Desde hace tiempo, no es nuevo, no es que uno diga, se estrella ahora, oiga, los derechos humanos o los derechos fundamentales son solamente empiezan a ser reconocidos para personas no humanas, porque ya las asociaciones, fundaciones, sociedades, desde el concepto de personal, digamos, personas jurídicas, empiezan a tener atributos, a ser sujetos de derechos y obligaciones. Y así funciona el mundo jurídico. Y lo nuevo, se podría decir, es que se le empiezan incluso a otorgar derechos fundamentales. Entonces acá se empieza a hablar del debido proceso, del derecho al buen nombre, ¿no? Se ha discutido unos casos que uno diría, digamos que son problemáticos. Por ejemplo, el caso de un hospital que se llama Cal San Ignacio, que es un hospital universitario de la Universidad Javeriana de Jesuitas, que empezó a decir que tenían el derecho a la objeción de conciencia, como el hospital, o sea, ¿no? Y ese derecho, pues, entonces la Corte dijo que el hospital y la fundación, o como se llame, no tienen derecho a la objeción de conciencia, sobre todo para no practicar abortos. Ellos decían, mira, es que nosotros tenemos una ideología católica, etcétera, y por lo tanto no objetamos por conciencia pues que digamos que dentro de nuestro hospital se practiquen abortos, porque nosotros consideramos que la vida es desde la concepción. Pues la Corte dijo que no, que este tipo de hospitales y este tipo, digamos, de fundaciones, diría yo, cuando reciben fondos públicos, pues no tendrían posibilidad de negarse, digamos, a objetar conciencia. Entonces hay unos derechos reconocidos a las personas jurídicas, no todos. A las personas humanas, pues podríamos decir muchos, y ya las entidades no humanas, como la naturaleza y los animales, pues empezado también a tener, digamos, esta personalidad jurídica que en última son atributos y derechos, y se pueden aumentar, como les digo, se está hablando de los derechos de los robots o como se quiere llamar. Yo no soy experto en ese tema, pero se han empezado a hablar de estos derechos que pueden llegar a tener las máquinas, etcétera. Bien, por aquí tenemos una pregunta más de Jennifer Ceballos, quien ha levantado la mano. Le escuchamos, doctora.
Muchas gracias. ¿Se me está escuchando? Sí. Perfectamente. Muchas gracias. Doctor Gonzalo, muy interesante su ponencia. Yo tengo mucho interés en conocer los derechos humanos que son violados por los estados, hablando específicamente de los migrantes, porque en estos momentos en donde la situación migratoria es emergente y en Ecuador tenemos casi medio millón de venezolanos, la mayoría de ellos que ingresan de forma irregular. ¿Se podría considerar violación a los derechos humanos de este grupo humano vulnerable el hecho de que el país no les dé opción al registro y por tanto que este registro como tal les pueda ayudar a acceder a los derechos como salud, educación, etcétera? Debido a que no poseen documentos, ya sea porque no traen, ya sea porque se los robaron, ya sea porque los olvidaron o porque es tan difícil conseguir estos documentos en su mismo país. Entonces, qué opción debe dar el Estado o está obligado a dar el Estado a estas personas que están aquí y que lo único que necesitan sería un amparo como personas que son, ¿no? Como sujetos de derechos que ya son? No, es muy interesante. Digamos que para nosotros es una novedad, ¿no? El caso de los migrantes venezolanos, ustedes de pronto en Ecuador han tenido más experiencia migratoria porque por distintas razones, ¿no? Desde la época de Correa recuerdo yo que era como un país de tránsito donde muchos migrantes eh, africanos pasaban por allí, incluso migración colombiana hace mucho tiempo, donde nosotros migramos hacia el Ecuador por razones económicas o por razones, digamos, de orden público, por razones de nuestro conflicto armado. Pero claro que el caso, digamos, de migrantes venezolanos, pues ha dado lugar, digamos, a preguntarnos muchas cosas ahora, ¿no? Que ya los lugares, pues, digamos, donde primero llegan los migrantes venezolanos son Colombia, Ecuador, Perú. eh, y empezamos a ver que el problema migratorio es un gran problema, porque eh, mm, son personas, digamos, que se desplazan, ¿no? De sus países por razones económicas, pueden ser razones sobre todo económicas, ¿no? Pero puede ser por una guerra, o puede ser por razones de hambre. Y entonces llegan a unas situaciones muy precarias a los distintos países donde pues prácticamente, digamos, puede haber, pues es una situación de extrema vulnerabilidad de estas personas. Extrema vulnerabilidad en el sentido en que prácticamente, digamos, pues no se les reconoce ningún derecho. Lógicamente que en esto de los derechos de los migrantes, digamos, hay leyes o hay tratados internacionales sobre migración que han avanzado un poco a cuáles pueden ser digamos, los derechos humanos reconocidos para la población migrante, ¿no? Y entre ellos, pues, el derecho, digamos, a la atención, a los derechos, digamos, humanitarios que pueden haber, digamos, atención en salud, en vivienda. Pero aún así, bueno, ¿y qué pasa con una persona migrante que quiere en un hospital o que quiere que su hijo se eduque o que quiere que simplemente, digamos, hacer un negocio jurídico, ¿no? Quiere hacer, digamos, comprar algo. Entonces, no tiene personal, es decir, podríamos decir, no tiene posibilidades porque no tiene en este caso ni, un reconocimiento legal de su personalidad. No tiene una cédula, no tiene un pasaporte, no tiene una tarjeta de identidad, es un migrante ilegal, entonces no tiene papeles, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden violar muchos otros derechos, ¿no? El que se aprovecha del migrante para explotarlo laboralmente, que eso pasa comúnmente, y esto puede generar más problemas, porque entonces el nacional, que si tiene papeles, entonces no lo contratan, porque contratan al migrante que no tiene papeles y lo contratan por la mitad. El migrante dice, listo, contráteme por la mitad, finalmente yo no, pues, no tengo papeles y hago el trabajo, pues porque no tengo ese estatus, por decirlo de alguna manera, un poco, podríamos decir, pero no me gusta esa palabra. Entonces ahí pues, ese problema, digamos, el problema migratorio genera muchos más problemas, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas de racismo, ahí vienen los problemas, digamos, sociales que tienen que ver con que, nos van a quitar el trabajo, que sean expulsados y muchas más cosas. Entonces, ¿qué hacer, no?
qué hacer para poder solucionar el problema de los migrantes. Yo creo que es reconocerlos jurídicamente, es decir, de alguna manera, ¿no? Para que empiecen, digamos, a tener un estatus jurídico y de esa manera también, a partir de ese reconocimiento, pues poder digamos, que no se violen sus derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos básicos, si se les da algún reconocimiento. Acá en Colombia, pues se hizo eh, por este gobierno y me parece plausible la posibilidad de que se puedan llegar a tener cédula. Algunos critican, no, que es para que voten en las próximas elecciones, bueno, pero me parece que es una buena medida en el sentido en que con ese reconocimiento pueden haber muchas preocupaciones, pero ¿cómo así? Ahora no, ahora sí peor, porque entonces ya nuestro trabajo y bueno, pero al darse un estatus, pues ya podría, digamos, una personalidad jurídica de alguna manera podría decir, usted no puede, tiene que contratar en condiciones laborales dignas. Es que este señor ya tiene, o este migrante ya tiene una cédula, o ya tiene un reconocimiento, por lo tanto no lo puede contratar en condiciones, digamos, de ilegalidad, tiene que contratarlo en condiciones de legalidad. Dos, el caso, digamos, de la seguridad social, que es algo que hacen en los países europeos. Cuando uno llega de migrante, yo también, digamos, estudié en España y estuve muy cercano, digamos, al hecho de la migración. Algunos incluso de los que se iban a hacer el doctorado estuvieron en situación ilegal algún momento para poder llegar a tener la nacionalidad española después. Eh, eh, y, y de esta manera como que lo que hacían los españoles en ese momento era la seguridad social, tener, o también en Estados Unidos a veces, para que pues los migrantes, que es una gran fuerza laboral, o a veces jóvenes, países viejos como estos, o de personas que ya están muy mayores, ayudan, digamos, con la seguridad, con el pago a la seguridad social a los mayores, a los adultos. Es decir, si usted como migrante se le da un reconocimiento, eh, un registro, y a esa persona que se le da un registro, después también se le dice, mire, pague su seguridad social con el trabajo que usted hace. Esa seguridad social, digamos, esas pensiones o salud, después van a contribuir al sistema que es piramidal, como ustedes saben, pues que en el caso de los países europeos la pirámide está hacia abajo, donde los adultos mayores son más amplios que los jóvenes, con lo cual si la población migrante empieza a ayudar un poco con esos recursos, podría, ¿no?, subsidiar el sistema. Entonces, ¿qué hacer? Pues reconocerlos como su personalidad jurídica. Esa es, digamos, la idea que podría ser más plausible. Lógicamente, esto puede generar eh, puede generar debates. Unos pueden decir, ah, no, pero es que finalmente las personas vienen acá, nos quitan el trabajo, no sé qué. Lo que ha pasado en Hungría, lo que ha pasado en Polonia, que se empiezan, digamos, unos países de ultraderecha, el eslogan de ir en contra de los migrantes y ganan las elecciones, pero yo creo que esto es una política desacertada. Al migrante se le debe integrar y no rechazar, no discriminar, porque si se le discrimina y se le rechaza, pues digamos empiezan a haber otras, todo este círculo, digamos, de problemas, ¿no? Entonces, todavía podríamos decir que es Luigi Ferrajoli, que es como ustedes saben, un teórico muy importante, lo advirtió hace unos años. Dijo, mire, hace unos años el problema de discriminación era por razones, digamos, de raza, ¿no? Entonces, los negros, digamos, eran esclavos, o los indígenas, ¿no? Estaban discriminados. Luego también el género, ¿no? Entonces las mujeres no tenían derechos patrimoniales, tenían que tener, para poder hacer algún negocio jurídico, la firma de su marido. Y ahora el problema es los migrantes. O sea, esa es la nueva forma de discriminación, es el estatus, digamos, de migrante ilegal. Ese no se le reconoce ningún derecho, no tiene posibilidad de nada, únicamente actuar, digamos, en el mundo no jurídico, pero de una manera ilegal, con lo cual se le violan muchos derechos fundamentales. Entonces, este es un tema muy importante en los derechos fundamentales y en el reconocimiento de la personalidad jurídica. Puede ser este caso, digamos que paradigmático, el caso de las niñas digamos, haitianas en República Dominicana,
que nos dé alguna base, pero pues pueden haber muchos otros casos relacionados con el registro, con la nacionalidad, con el reconocimiento de la cédula, con el reconocimiento de la salud, de la educación, etcétera, para la población migrante. Muchas gracias, doctor. Igualmente agradezco las respuestas y las preguntas también muy interesantes las que se han formulado, y aprovecharía el contexto de esta ponencia para dar a conocer al público latinoamericano que en el Ecuador la Universidad Andina Simón Bolívar está fomentando precisamente una maestría en derechos de la naturaleza y justiciabilidad intercultural o defensa de los derechos interculturales, algún tema así. Yo voy a procurar conversar con la profesora que está a cargo de esta maestría para que pudiera darles a conocer, ahora que justamente estamos en esto de la pandemia. Entiendo que será una maestría a distancia, virtual. Digamos, como Latin Juris, pues no tenemos ninguna relación ni convenio alguno con Andina, pero sí me interesa que esto pudiera pues tener algún alcance más amplio en la región y podamos seguir profundizando y discutiendo estos temas. Asimismo, la Universidad de Guanajuato, hoy el doctor Eduardo Astrein, quien pues, nos ha otorgado el aval académico para este diplomado, nos comunicaba también que está lanzando un doctorado en derechos humanos. Igualmente, entonces vamos a hacer las coordinaciones para que pudiera presentarles y darles a conocer los detalles de estos programas para que podamos seguir profundizando en estos temas. La verdad es motivo de muchísima satisfacción ver cómo se van, cómo surgen las inquietudes, cómo se va desarrollando el debate a partir de un tema concreto. Podemos observar esa interrelación que hay entre derechos. Así que pues se los agradezco muchísimo a todos ustedes y de manera especial al profesor Gonzalo Ramírez Cleves por acompañarnos con esta magnífica ponencia. Doctor, le cedo la palabra para que pudiera despedirse de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a Latin Juris y a la Universidad de Guanajuato. Yo creo que estos seminarios, estos diplomados son muy importantes. Lógicamente, estos son, digamos, sesiones muy cortas y queda mucho por explicar y por intercambiar, ¿no? A veces uno más como docente aprende de los casos, digamos, de las preguntas de los estudiantes y de los casos que se exponen ustedes como operadores jurídicos. Me pusieron, digamos, a exponer este tema. Me pareció también un tema muy importante y los demás también. Entonces aprovechen, el derecho es un mundo muy bonito de que da lugar, digamos, a poder uno realmente, digamos, tener mucha creatividad. No se queden en el formalismo, traten de ser creativos y traten de pensar el derecho de una manera crítica también. Ok, muchísimas gracias, profesor, por sus palabras, y con todos ustedes, apreciados cursantes, nos veremos el día de mañana nuevamente a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que todas estas sesiones quedan grabadas. Si es que no siguen la clase en vivo, pueden verla en horario diferido. Vamos individualizando asimismo las ponencias y las vamos cargando en nuestro canal de YouTube y posteriormente en el blog de Latin Juris para que ustedes la revisen a perpetuidad, en cualquier momento. Esto, pues como lo decía, es una actividad que la hacemos para América Latina con la finalidad de que alguien pueda observar lo que estamos haciendo y pueda emplear estos conocimientos para la defensa de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, estimados participantes, estimado profesor. Nos veremos el día de mañana. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Chao.